predicador es cualquiera que proclama el evangelio de Dios de manera generalizada y mayormente en público, comúnmente en iglesias, en plazas, barrios, dentro o fuera del pueblo de Dios, es decir, dentro de una congregación o fuera de una congregación. Esto es un predicador. Cualquier persona que proclame el evangelio del Señor, que predique la palabra de manera generalizada a cualquier público, puede ser cristiano o no cristiano, es un predicador, ¿verdad? Pero un evangelista no es cualquiera, porque esto es un ministerio específico, un ministerio especial. Es decir, al que Dios llama evangelista, lo está separando del grupo de predicadores comunes dentro del pueblo, de predicadores generales. Lo está entresacando y lo está llamando a una función específica y especial. Al que Dios llama evangelista es alguien, no es cualquiera, es alguien que es llamado a anunciar las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo a los no creyentes. Aquí Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga de una manera especial a esa bella y hermosa comunidad que nos sigue y nos apoya a través de esta plataforma de nuestro canal Félix Sánchez Colombia. Sean todos bienvenidos una vez más a este segmento de Cátedras Bíblicas con el tema Los 5 Ministerios. Si eres nuevo en nuestro canal, te invito a que te suscribas, a que compartas, le dé like y active la campanita para que te lleguen cada una de las notificaciones cada vez que subamos un contenido nuevo, te mantengas actualizado y así de esta manera también podamos alcanzar más vida y seguir edificando. Bendito sea el nombre de Dios. En este capítulo 3 vamos a estar abordando el tema del ministerio evangelístico. En el capítulo 1 estuvimos hablando del ministerio del apóstol, en el capítulo 2 del ministerio del profeta. Ahora nos toca hablar del ministerio evangelístico, un ministerio muy importante, un ministerio que desempeña una gran función, y este conocimiento creo que va a ser de gran bendición para tu vida y de mucho valor espiritual. Así que tú que me estás viendo, te invito a que no te muevas sin ver este video completo, no cambies de video sin ver todo este contenido, el cual va a ser de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Así que a continuación vamos a tener, como de costumbre, la lectura bíblica de base que hemos tomado para esta serie de los 5 ministerios, la cual se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Así que la palabra del Señor será leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así sus palabras. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, quiero decirle que este estudio es de gran bendición. Esta serie de los 5 ministerios ha sido de gran bendición, de mucha edificación, tanto para mi vida como para cada uno de ustedes. Espero que estén aprovechando todo este conocimiento que estamos compartiendo a través de esta plataforma. Bendito sea el nombre de Dios. En este capítulo 3 del ministerio evangelístico vamos a estar hablando sobre qué es un evangelista. Vamos a hablar sobre cuáles son las funciones de un evangelista. También vamos a estar abordando la diferencia entre un evangelista y un predicador. Y por último estaremos hablando sobre las evidencias o credenciales que debe de tener una persona que es llamado a este ministerio. Bendito sea el nombre de Dios. Esos son los temas que estaremos abordando en este capítulo 3. Este contenido quizás no sea tan extenso, ya que el tema del ministerio evangelístico es un tema bastante claro, es un tema muy común dentro del pueblo de Dios. Seremos claros y concisos, ¿verdad? Vamos a hablar sobre los puntos concretos y precisos, y así vamos a estar pues desarrollando de una manera enriquecedora, ¿verdad?, este capítulo 3 del ministerio evangelístico. Alabado sea el nombre de Dios. Bien, ¿qué es un evangelista? ¿Qué es un evangelista? Bien, la palabra evangelista, según etimológicamente, deriva del griego evangelistes, que significa el mensajero de buenas nuevas, un mensajero de buenas nuevas. Eso es lo que significa la palabra evangelista. Es decir, que un evangelista es alguien que anuncia, ¿verdad?, o predica el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Esto es un evangelista, alguien que predica, alguien que anuncia el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Recordemos que el ministerio evangelístico pues surge con el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, ya que la palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación. Entonces, por eso la definición de un evangelista, la cual deriva del griego, razón por la cual los romanos eran quienes estaban dominando sobre los judíos en el tiempo de Jesucristo, y los judíos dominaban el lenguaje griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, por eso la palabra deriva del griego. Entonces, esta palabra quiere decir un mensajero o mensajero de buenas nuevas de salvación. Por eso es que el evangelista anuncia las buenas nuevas de salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Porque es una palabra prácticamente que deriva de la palabra evangelio. Evangelista, evangelio. Bien. Un evangelista es un predicador, es un exhortador, es un pregonero, es un instructor y es un misionero del Señor. ¿Por qué? Porque es parte de su función.
son parte de las funciones de un evangelista. El ministerio evangelístico es un ministerio que durante el tiempo de la iglesia primitiva, ¿verdad?, que es donde nace, allí que Jesucristo constituye el ministerio, luego de su resurrección y su ascensión al cielo, su victoria. Entonces, desde los tiempos primitivos hasta los tiempos actuales, el ministerio evangelístico ha sido uno de los ministerios más comunes dentro del pueblo, más resaltado, más visto, más llamados, el ministerio evangelístico. ¡Wow! Tremendo. El ministerio evangelístico fue un ministerio que tuvo un momento de auge, un momento de apogeo. Muchas personas, tiempo atrás, ¿verdad?, recibían este llamado. Era impactante. Muchos evangelistas, tanto hombres como mujeres, que eran llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación. Eso era por todas partes, por todos lados. Veíamos actividades, veíamos campañas, veíamos muchos movimientos de evangelistas. ¿Y por qué quiero hablar sobre esto? Porque vemos que hoy en día es como que la moneda se ha volteado. O sea, la cara de la moneda se ha volteado. Y vemos que el ministerio evangelístico, que en un principio, ¿verdad?, tenía tanto auge, tanto impacto, hoy en día ya no es así. Hoy en día vemos que los ministerios que más resaltan son el ministerio profético, que prácticamente ha opacado el ministerio evangelístico, y el ministerio pastoral. Aunque el ministerio pastoral, pues mucha gente le ha cogido miedo al llamado pastoral por las responsabilidades, ¿verdad?, del cual estaremos hablando más adelante en el capítulo siguiente. Pero y el ministerio, que también muchas personas han salido hoy en día, a la actualidad, diciendo que Dios lo ha llamado a apóstol. Pero el ministerio que hoy en día más vemos es el ministerio profético. Ahora todos los llamados son profetas. Ahora todo el mundo es profeta, todo el mundo está siendo llamado a profeta, y es el ministerio de más auge en la actualidad. Cosa que anteriormente no era así. Era muy escaso ver a alguien llamado a profeta. Era más común el ministerio evangelístico. Pero esta tradición, por así decirlo, o esta costumbre, o esta temporada, mejor dicho, esta temporada se ha ido perdiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que el ministerio evangelístico haya menguado y entonces haya crecido más el ministerio profético? Bendito sea el nombre de Dios. Es muy interesante esta pregunta. ¿Qué ha sucedido? Bien, vamos a hablar, así vamos a continuar, ¿verdad? Y vamos a mencionar algunos de los evangelistas en el Nuevo Testamento. Algunas de las personas que fueron llamadas o ejercían este oficio, este ministerio de evangelista. En primer lugar tenemos a Felipe. Felipe, recordemos que Felipe fue uno de los 7 diáconos, ¿verdad?, de los 7 hombres elegidos por los apóstoles, los cuales estaban llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, personas temerosas de Dios. Y estos 7 hombres fueron escogidos como 7 diáconos para ayudar en la obra. Felipe era uno de ellos. Entonces Felipe, según las palabras del Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 8, su oficio era evangelista, estaba llamado a este ministerio y ejercía este ministerio. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete diáconos, posamos con él. Aquí vemos el primer personaje y al único en toda la Biblia y en el Nuevo Testamento que se le llama textualmente, literalmente, evangelista. Es el único personaje en la Biblia que vamos a encontrar que literalmente, textualmente, se le llama evangelista. O sea, dando evidencia de que este ministerio estaba en función, había sido constituido por el Señor, y que Felipe era uno de esos evangelistas. Entonces, por eso elaboré esta lista de personajes que fueron evangelistas en el Nuevo Testamento. Los demás personajes que voy a mencionarle, la palabra no lo dice textualmente de manera literal, ¿verdad?, la palabra evangelista, pero es obvio y es claro que aparte de Felipe, también había más personas llamadas a este ministerio evangelístico, porque se trataba de anunciar las buenas nuevas de salvación. Así que vamos a ver cuáles más personajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, estaban llamados a este ministerio. Veamos. Vemos aquí, en segundo, ¿verdad?, tenemos los apóstoles. Sí, los apóstoles de Jesucristo, los 11 que él escogió, porque sabemos que Judas se había quitado la vida, ¿verdad? Por haber traicionado al maestro, cargaba con ese peso, se quitó la vida, y otro tuvo que ocupar su oficio. Pero antes de que Matías ocupara ese oficio, pues recordemos que Jesús resucitó, y recordemos que Jesús se le apareció a los 11, porque aún el espacio de Judas estaba vacío. Entonces Jesús se le apareció a los 11 y allí le dio instrucciones. Vamos a ver qué nos dice la palabra, por qué los apóstoles también ejercían el oficio de evangelistas. Bien, la palabra en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, un versículo bastante conocido, y sabemos lo que allí dice la palabra. Jesús le dijo, ¿verdad?, y él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta palabra Jesús se la dice a los 11. Quiero que presten mucha atención, ustedes que me están viendo en este capítulo 3, quiero que presten mucha atención. Jesús le dice esto a los 11 apóstoles. Le dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sabemos lo que dice después. Ahora saltemos al versículo 20. El versículo 20 dice: y ellos, saliendo, predicaron a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Es decir, que
Jesús, después de haber resucitado y se le apareció a los 11 apóstoles juntos, allí le da instrucciones, los envía a predicar el evangelio y dice que ellos, una vez luego de Jesús haberle dado las instrucciones, ¿verdad? Y haber ascendido al cielo, entonces ellos predicaron el evangelio. Claro, hay que resaltar, hay que recalcar que esto tuvo un tiempo, porque Jesús le había dicho a los apóstoles que no salieran de Jerusalén hasta que haya venido sobre ellos la promesa del Espíritu Santo, la cual había de ser enviada por el Padre en nombre de Cristo, es decir, del revestimiento del poder de lo alto. Entonces, una vez los apóstoles reciben esta investidura del poder de Dios, entonces ellos salen a predicar el evangelio por todas partes, pero dice que el Señor, escuche bien, el Señor les ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que le seguían. Es decir, que cada vez que un evangelista sale a predicar la palabra de Dios, Jesús está ahí ayudándole. A través del Espíritu Santo de Dios, Jesús está ayudándole y confirmando ese llamado, esa encomienda de evangelizar con señales. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Tremendo, tremendo. Entonces, el ministerio evangelístico, hermanos, es un ministerio precioso, es un ministerio hermoso y es un ministerio muy, muy importante. Tenemos que entender y ver cuán importante es este ministerio evangelístico, que hoy en día no tiene ese impacto que acostumbraba a tener a un principio de la iglesia primitiva. Ha menguado un poquito, ha bajado un poco el nivel, el alcance, ¿verdad? Pero aún está ahí, aún hay evangelistas, aún hay personas que Dios las sigue llamando y las sigue usando para usarla en este oficio. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a continuar y vamos a mencionar otro personaje, el tercer personaje que tengo aquí en la lista que elaboré, y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también fue otro de los personajes que también ejercía este oficio y este llamado del ministerio evangelista. ¿Por qué puse el apóstol Pablo, verdad? Aparte de los personajes de los apóstoles, porque recordemos que Pablo fue un apóstol llamado más adelante y fue llamado a ser apóstol a los gentiles, cosa que no tiene que ver nada con los 12. Los 12 pues fue una elección por Jesucristo durante su vida sobre la tierra, ¿verdad? Y Pablo fue una elección en la gracia. Entonces Pablo también fue llamado a este ministerio. Vamos a ver. Hechos capítulo 17 versículo 18 nos dice lo siguiente: y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, es decir, con Pablo, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, escuchamos aquí que Pablo predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Es decir, Pablo estaba anunciando las buenas nuevas de salvación. Pero para que confirmemos más, con más claridad, que Pablo también ejercía el oficio evangelístico. Claro, su principal llamado ministerial fue el apostolado. Pero Pablo también ejercía dos llamados ministeriales más. Y lo vamos a comprobar aquí bíblicamente. Y vamos a ver lo que nos dice 1 de Timoteo capítulo 2, verso 7. Y 2 de Timoteo capítulo 1, verso 11. Vamos a ver. 1 de Timoteo capítulo 2, verso 7 dice: para esto, hablando del apóstol Pablo, carta a Timoteo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Escucha bien? Primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 7. Pablo fue constituido predicador y apóstol, es decir, evangelista y apóstol. Entonces Pablo siempre en sus cartas resaltaba su llamado apostólico, porque muchas personas en su tiempo lo tenían en duda o no le creían que había sido llamado al ministerio apostólico. Entonces por eso Pablo le dice: digo verdad en Cristo, no miento. Por eso Pablo utiliza esta expresión. Y maestro de los gentiles, es decir, que Pablo ejercía tanto el ministerio apostólico como el ministerio de evangelista, como el ministerio de maestro. Tres ministerios ejercía el apóstol Pablo. Y esto es obvio, ya que una persona que es llamada al ministerio apostólico, que es como quien dice, uno de los ministerios principales y fundamentales, no solamente ejercía, abarcaba una parte, sino que el ministerio apostólico abarcaba casi todo, porque era un llamado grande. Bendito sea el nombre de Dios. Es un llamado grande el ministerio apostólico, pero estamos hablando del ministerio evangelístico. Entonces, Pablo era apóstol de los gentiles, también evangelista de los gentiles, porque le anunciaba a los gentiles la buena nueva de salvación, y también maestro. Hay que resaltar que estos son personajes en el Nuevo Testamento que ejercían este ministerio. Pero dentro de ellos también vemos que en la segunda carta a Timoteo, Pablo, capítulo 1, verso 11, también vuelve a reiterarle, ¿verdad? A resaltarle a Timoteo una vez más su llamado no solamente apostólico, sino también de maestro y predicador a los gentiles. Vamos a ver. Dice, 2 Timoteo 1:11, del cual yo fui constituido predicador una vez más.
apóstol y maestro de los gentiles. Alabado sea el nombre de Dios. Recordemos que la definición de evangelista es mensajero de buena nueva de salvación, es decir, anunciador o predicador o pregonero o exhortador de la buena nueva de salvación. Entonces, Pablo ejercía este oficio también de predicador o evangelista para los gentiles. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, otro personaje bíblico, ¿verdad?, que también ejercía este oficio, aunque la palabra del Señor no utiliza la palabra literalmente de evangelista, pero sí dice que era predicador, anunciaba el mensaje de buena nueva de salvación. Vamos a ver, otro personaje más que tenemos aquí es Timoteo. Timoteo, y esto lo encontramos en 2 de Timoteo 4, capítulo 4, verso 5. Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí vemos que Pablo, ¿verdad?, le exhorta a Timoteo que haga obra de evangelista. Alabado sea el nombre de Dios. Es decir, que el evangelista, ¿verdad?, está llamado a realizar obras en su ministerio, a hacer un arduo labor, un arduo trabajo. Bendito sea el nombre de Dios. Y sabemos que Timoteo era un joven que estaba llamado a temprana edad al ministerio pastoral, del cual estaremos hablando en el próximo capítulo. Pero vemos aquí que Pablo, a Timoteo, a pesar de su llamado pastoral, Pablo le exhorta a Timoteo que haga obra de evangelista. Es decir, que Timoteo también cumplía con el oficio evangelístico. Es decir, que Timoteo, aparte de ser pastor, también era evangelista. Era un pastor evangelista. Estaba llamado a anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellos que estaban alrededor de su entorno. Alabado sea el nombre de Dios. Timoteo, un joven que el apóstol Pablo, pues, siempre lo vivía instruyendo, siempre lo vivía capacitando, siempre vivía alentándole. Alabado sea el nombre de Dios, porque Timoteo era prácticamente un discípulo del apóstol Pablo, un fiel discípulo y creyente de Jesucristo, y que a través del apóstol Pablo reflejaba, veía al Señor. Recordemos que el apóstol Pablo en un momento determinado dijo: sé imitador de mí como yo de Cristo. Es decir, sígueme a mí, pero en lo que en mí se ve del Señor. No a mí como persona, no a mí como yo, sino por lo que del Señor tuve en mí. O sea, el reflejo de Cristo en mí, eso sigue e imita de mí. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que debe decir cada evangelista, cada profeta, cada apóstol, cada persona llamada a un ministerio, a un servicio, es lo que debe de decir. Que sigan el ejemplo, el modelo perfecto, que es Cristo Jesús, que se refleja en nosotros, que eso imitemos, y no lo que haga cada persona humanamente hablando, ¿verdad?, sino el reflejo del Señor en nosotros, lo que Cristo hace en nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Y por último, en la lista de personajes en el Nuevo Testamento que tenemos llamado a este ministerio evangelístico, o que ejercían este oficio, pues, más creyentes. Este fue la expresión, el término que utilicé, más creyentes. Hechos capítulo 8, verso 4 nos los confirma. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Lo que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. Esto sucedió en un momento que hubo una persecución, ¿verdad?, en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue perseguida, fue azotada, pero en esa persecución los creyentes fueron esparcidos, excepto los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Pero los demás creyentes que fueron esparcidos a otras tierras aprovecharon ese sacudimiento, aprovecharon esas tribulaciones para ellos anunciar el mensaje de buenas nuevas a aquella tierra a las cuales fueron asolados, a las cuales fueron, pues, exiliados, bendito sea el nombre de Dios, y evangelizaron las zonas. Es decir, hicieron obra de evangelista y cumplieron con este oficio de evangelistas. Alabado sea el nombre de Dios. Muy interesante esto que estamos desarrollando en este capítulo 3, muy importante, hermano. El ministerio evangelístico es de gran importancia. Cumple unas funciones muy necesarias y vitales en las congregaciones. Atención a todos los líderes, pastores, ministros, aquellos que están llamados al cuidado del rebaño del Señor y aquellos que están llamados al ministerio evangelístico. Atención, el ministerio evangelístico es uno de los ministerios con mayor responsabilidad, compromiso y labor dentro de las congregaciones. Así que es un ministerio que debe de operar siempre en las iglesias. Alabado sea el nombre de Dios. Quise mencionar estos personajes antes de entrar en lo que es la función de un evangelista, para así hacer hincapié en que este ministerio, ¿verdad?, era ejercido y había personas llamadas en la iglesia primitiva, como hoy en día hay personas llamadas, porque fue la encomienda que el Señor le dio a los apóstoles, que fueron los principales en ser funcional en el ministerio, ¿verdad? Y luego vemos cómo entra Felipe en acción, el diácono Felipe, no hablando del discípulo Felipe, sino del apóstol Felipe, sino del diácono Felipe, entra en función. Vemos al apóstol Pablo, vemos a Timoteo, vemos más creyentes. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, el ministerio evangelístico hay que ponerlo en acción. El ministerio evangelístico hay que trabajar en él, porque es un ministerio con mayor demanda, con mayor peso,
con mayor responsabilidad y labor. Y hoy en día se necesita evangelistas. Hoy en día se necesita que salgamos a la calle a evangelizar, a predicar la buena nueva de salvación. Porque hoy en día nos hemos conformado con muchas cosas. Hoy en día nos hemos conformado con la tecnología, nos hemos conformado con el ir a una congregación y sentarnos a escuchar un mensaje, nos hemos conformado con tanta comodidad que hay en nuestra actualidad, las cuales pues nos han limitado. Pero es necesario que salgamos a hacer obra de evangelista, es necesario que salgamos a trabajar en lo del Señor. Por eso le dije a un principio que estos estudios, esta serie ha sido de gran enriquecimiento, tanto para mi vida personal como para cada uno de ustedes que estarán recibiendo y que están recibiendo ya este contenido. Wow, tremendo, bendito sea el nombre de Dios, alabado sea Jesucristo. Funciones de un evangelista. ¿Cuáles son las funciones de alguien que está llamado al ministerio evangelístico? Bendito sea el nombre de Dios. Bien, aquí yo tengo 6 funciones importantes que son parte de alguien que está llamado al ministerio evangelístico. Número 1, una persona que es llamada al ministerio evangelístico anuncia el evangelio en lugares donde aún no se ha predicado. Un evangelista anuncia el evangelio en lugares donde aún no se ha predicado. Es decir, que el evangelista es llamado por Dios para predicar el evangelio en lugares donde aún no se ha predicado. También un evangelista predica a los no creyentes. Estas son funciones de un evangelista. Un evangelista predica a los no creyentes, a las personas que no son cristianas aún, que no conocen del Señor, como un cristiano ya lo conoce. Porque recordemos que muchas personas conocen a Cristo de una forma en su vida en el mundo, que no es la forma como la palabra nos enseña. Por eso, el evangelista se encarga también de anunciar el evangelio a los no creyentes. Un evangelista realiza cruzadas, y campañas evangelísticas. Estas son funciones o trabajo de un evangelista. Estas son obras que hace un evangelista. Un evangelista hace cruzadas y campañas. Wow, tremendo. ¿Por qué esto es tan importante y tan interesante? Anteriormente, en mi época, cuando yo era un poco más adolescente, pues cuando yo era adolescente, porque ahora soy adulto, ¿verdad? Cuando yo era adolescente, pues yo era algo que me atrapaba y era algo que cautivaba mi atención, me llamaba, y era ver a alguien predicando. Cuando yo veía a un evangelista en una tarima, en cualquier esquina del sector donde yo vivía, esto era algo que captaba mi atención, me impresionaba, me atraía. Fueron una de las partes por las cuales Dios me atrajo al evangelio, me fue cautivando, ¿verdad? Fue llamando mi atención. Pero lo que quiero decirles es que en aquello tiempo, hablándole de años 2000, 2001, 2002, quizá hayan personas más viejas, óigame, eso era campaña por donde quiera. Eso era, en cada esquina había una campaña evangelística. En cada esquina había alguien predicando con un megáfono. En cada esquina había una actividad de Dios. Y esto eran obras de evangelistas, las cuales hoy en día no las vemos. No las vemos hoy en día porque hoy en día lo que más vemos es personas queriendo profetizar. Hoy en día lo que más vemos es personas queriendo ministrar. Ministrar, para los que no saben, es ejerciendo un oficio, ejerciendo un servicio. Hoy en día lo que más vemos es personas queriendo declarar palabra profética, queriendo pues revelar cosas futuras. Pero no vemos esas obras evangelísticas que tanto se hacían, sino que lo que vemos es muchas personas queriendo llamar la atención de los demás, haciendo cosas. Entonces, ¿dónde están las obras de evangelista que debemos nosotros realizar? Alabados el nombre de Dios. Que la iglesia está llamada a hacer. Alabados el nombre de Dios. Que el que está llamado al ministerio evangelístico debe de estar haciéndolo porque son funciones, parte de su ministerio. Esto ha escaseado, hermanos, las cruzadas, ha escaseado las campañas, han escaseado mucho. Ya mayormente las concentraciones que se hacen hoy en día se hacen en lugares cerrados, con público limitado. Ya no es como antes, Y el Señor quiere que nosotros pues volvamos a activar esa llama, ese fuego, que hagamos como Pablo le dijo a Timoteo, que no dejemos que el don de Dios se apague en nuestra vida. Es decir, que el fuego del don, del llamado del Señor en nuestros corazones no se apague. Que salgamos a hacer esas obras porque es necesario que se hagan. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, otra función de un evangelista son hacer misiones. Un evangelista también cumple con este oficio. ¿Por qué? Porque un evangelista está llamado a predicar el evangelio en lugares donde aún no se ha predicado. Y el evangelista abarca lo que es la parte misionera. ¿Por qué? Porque debe de hacer misiones, debe trasladarse a lugares, de provincia a otra provincia, de país a otros países, de pueblo en pueblo, de sector en sector, buscando aquellos lugares donde ve que se necesita enseñar y predicar y exhortar las buenas nuevas de salvación. Alabados el nombre de Dios. Otra función del evangelista es ser luz para aquellos que no entienden la palabra de Dios. El evangelista es luz para aquellos que no entienden la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelista, al momento que evangeliza, ¿verdad?, lugares, el evangelista puede instruir y enseñar a aquellos que no comprenden muchísimas cosas que la palabra dice y enseña, porque hay gente que no son creyentes y leen la Biblia y la entienden de una manera, pero no de la manera que es. Y ahí tenemos un ejemplo bíblico, y es cuando el Espíritu Santo dirige a Felipe para que se pueda encontrar con aquel etíope que estaba leyendo la palabra en el libro de Isaías y no entendía, y el Espíritu Santo lleva a Felipe hacia donde él para que le explique lo que no entiende, es decir, para que sea luz para aquellos que no entienden la palabra de Dios. Entonces, otra función más de un evangelista es que el evangelista realice evangelizaciones tanto masiva como personal. Es decir,
El evangelista hace evangelizaciones, realiza evangelizaciones casa por casa, imparte células, rega tratados, entre otras actividades que hacen las iglesias, que hacen los creyentes, pero que son obra de evangelista y que son funciones que todo evangelista o toda persona que está llamada al ministerio evangelístico debe de hacer. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Así que usted que me está viendo, si usted está llamado al ministerio evangelístico, estas son funciones que usted debe de hacerlas. Estas son funciones que no deben de faltar en su diario vivir, que no deben de faltar en su ministerio, que usted debe de seguir realizándolas, no cansarse. Bendito sea el nombre de Dios, porque estas son las cosas que ayudan a la edificación de la iglesia. Estas son las cosas que ayudan al crecimiento de la iglesia. Sabemos que Dios es el que añade a la iglesia cada día lo que han de hacer salvo, pero nosotros también tenemos una tarea, nosotros también tenemos una función, y es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Bendito sea el nombre de Dios, para que ellos también puedan recibir lo que nosotros hemos recibido por gracia, porque la Biblia nos dice, da por gracia lo que por gracia hemos recibido. Alabado sea Cristo. Por eso le decía, el ministerio evangelístico es un ministerio muy importante. Todos son importantes, pero este ministerio evangelístico tiene un gran peso y una gran responsabilidad, porque desempeña una gran labor en la iglesia del Señor, en la obra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, ya que se ha hablado de las funciones de un evangelista, quiero hablarte de la diferencia que existe entre un evangelista y un predicador, porque muchas personas pues tienden a confundir al evangelista con el predicador, ¿verdad? Y para muchas personas el ministerio evangelístico puede ser cualquiera que predique. Y yo quiero decirte en este capítulo que estamos desarrollando de esta serie de los 5 ministerios, yo quiero decirte que no es así. No es así. Y quiero aclararte el por qué un evangelista y un predicador no son las mismas cosas. O sea, quizá tengan una relación, que la tienen, pero no es lo mismo. Hay una diferencia y vamos a ver cuál es la diferencia. Un predicador, escucha bien lo que te voy a decir en este momento. Escuchen bien lo que le voy a decir a cada uno de ustedes. Un predicador es cualquiera que proclama el evangelio de Dios de manera generalizada y mayormente en público, comúnmente en iglesias, en plazas, barrios, dentro o fuera del pueblo de Dios, es decir, dentro de una congregación o fuera de una congregación. Esto es un predicador. Cualquier persona que proclame el evangelio del Señor, que predique la palabra de manera generalizada a cualquier público, puede ser cristiano y no cristiano, es un predicador, ¿verdad? Pero un evangelista no es cualquiera, porque esto es un ministerio específico, un ministerio especial. Es decir, al que Dios llama evangelista, lo está separando del grupo de predicadores comunes dentro del pueblo, de predicadores generales, lo está entresacando y lo está llamando a una función específica y especial. Al que Dios llama evangelista es alguien, no es cualquiera, es alguien que es llamado a anunciar las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo a los no creyentes. Aquí radica la diferencia. El evangelista es alguien, no cualquiera, alguien que está llamado a anunciar el evangelio de Dios, de Jesucristo, primero a los no creyentes, con el fin de que las almas se conviertan. Aquí es que está la diferencia entre un predicador y un evangelista. El predicador proclama el evangelio de manera generalizada. El evangelista no. El evangelista proclama el evangelio a los no creyentes con el fin de ganar almas. Es decir, el evangelista busca ganar almas para Cristo. El predicador proclama la palabra. Tal vez tiene intención de que las almas se conviertan, pero no tiene la función específica de que las almas se conviertan. Simplemente lleva el mensaje. Pero el evangelista no. El evangelista busca que las almas se conviertan, porque va a donde los no creyentes. El predicador tal vez fortalece a los que ya han recibido a Cristo, ¿verdad? Lo mantiene en ese, ¿cómo decirlo? Lo mantiene como en el hábitat, ¿verdad?, de estar ejercitado en la fe. Entonces el evangelista predica especialmente a los no creyentes. El eclesiástico, que es el predicador, predica a todo público, creyente y no creyente, con la finalidad de dar el anuncio de la palabra. Y esto lo vemos. O sea, en las iglesias, comúnmente, mucha gente predica, pero se predica con el fin de cumplir con lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Enseñaos los unos a los otros, soportar los unos a los otros, exhortar los unos a los otros, ¿verdad? Alentar los unos a los otros. Entonces, se predica la palabra constantemente en las iglesias, tanto por el pastor, por los líderes, por personas de ministerio como no de ministerio, para ejercitarnos en la fe y mantenernos con el alimento constantemente. Pero el evangelista tiene la función específica de salir a predicar el evangelio a lugares donde no se ha predicado aún el evangelio y con la finalidad de que las almas se salven. De manera que te doy esta frase para que te quedes con ella y la compartas por ahí. Así que aprende esta frase. Todo evangelista es predicador, pero no todo predicador es evangelista. ¿Por qué? Porque hay personas que predican el evangelio para anunciarlo, simplemente para anunciar el mensaje de Dios, pero no con la finalidad de ganar almas. ¿Por qué? Porque vamos a ver dentro de las credenciales cuáles son
aquellas evidencias, señales o credenciales que dan a entender que tú eres una persona llamada al ministerio evangelístico. O sea, ¿cuáles son esas credenciales que evidencian que cada uno de ustedes que me pueden estar viendo y que quizás son llamados a ese ministerio, identifica ese ministerio de evangelista al cual ha sido llamado? Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver. Aquí yo tengo seis credenciales que evidencian o dan señales de que usted o yo somos llamados al ministerio evangelístico. ¿Por qué? Porque Dios nos llama. Dios nos llama. A uno Dios llama apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, pero Dios nos llama. Dios nos llama a un oficio. No todos dentro de la iglesia ejercemos la misma función. Eso lo habla el apóstol Pablo a los Corintios. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos estamos llamados a trabajar en el mismo cuerpo, pero no todos ejercemos la misma función. Quizás algunos, pues coincidan. Quizás algunos, hay un grupo que se ha llamado a profeta, hay un grupo que se ha llamado a pastores, hay un grupo que se ha llamado a maestros y así sucesivamente. Pero no todos ejercemos la misma función. De manera que quizás todo el mundo predica el evangelio porque está en la palabra. Debemos de anunciar el evangelio, debemos de anunciar la buena nueva de salvación, debemos de predicar la palabra del Señor que están aquí escrita. Pero no todos somos llamados a ser evangelistas, porque el evangelista va más allá de ser un predicador. El predicador está más concentrado, más limitado en su círculo, ¿verdad? A predicar el evangelio en lugares ya donde se conoce la palabra, a personas que ya son creyentes, como a personas que no son creyentes, pero tienen cierto conocimiento de Dios, ¿verdad? Pero el evangelista no, el evangelista es llamado a llevar el mensaje especialmente a personas no creyentes y a personas que aún no han conocido del Señor. Alabado sea el nombre de Dios, con la finalidad, claro está, de ganar alma. Prácticamente una de las principales intenciones del evangelista, que las almas se conviertan. Y para ello vamos a ver qué nos dicen las credenciales de un evangelista, o sea, las evidencias que debe de dar o las señales que deben de dar que una persona está llamado a este ministerio evangelístico. 6 señales. Vamos a mencionar 6 señales que evidencian el ministerio de un evangelista. Pues número 1 es que el evangelista debe ser llamado por Dios, como todos los ministerios, como los 5 ministerios que estamos desarrollando en esta serie. El evangelista debe ser llamado por Dios. Número 2, el evangelista tiene un deseo intenso de predicar el evangelio. Atención, evangelista. Todo evangelista tiene un deseo intenso en su corazón de predicar el evangelio. Siente ese fuego que arde dentro de él, esa pasión de predicar la palabra del Señor. Número 3, el evangelista siente pasión por la salvación de las almas. Le duele en su corazón que las almas se pierdan. Se preocupa porque las almas reciban el mensaje de Dios, sean llamadas por Dios. Número 4, el evangelista tiene un deseo profundo de escudriñar las escrituras. El evangelista tiene hambre por la palabra de Dios. El evangelista tiene hambre de conocer a Dios personalmente, de que Dios se le revele. Tiene un deseo fuerte, profundo. Por eso vive escudriñando las escrituras, para adquirir más conocimiento y así poder seguir anunciando su palabra con más de nuevo. Número 5, el evangelista tiene deseo profundo de enseñar a otros las verdades del reino. El evangelista tiene deseo de que otros conozcan la verdad. Así como Jesucristo le dijo a los discípulos en Juan 8:32, 30 en adelante, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces el evangelista tiene ese deseo profundo de enseñar la palabra de Dios para que otros conozcan la verdad. La verdad que está escrita ahí, que debe el mundo conocerla y se le debe de anunciar. Y número 6, el evangelista manifiesta señales, milagros y prodigios. Estas son 6 señales que todo evangelista debe de tener. Ser llamado por Dios, número 1. Número 2, deseo intenso por predicar el evangelio. Número 3, siente pasión por las almas, por la salvación de las almas. Número 4, deseo profundo de escudriñar las escrituras. Número 5, deseo profundo de enseñar a otros la verdad del reino de Dios, la buena nueva de salvación. Y número 6, manifiesta las señales, milagros y prodigios que Jesús dijo que seguirán a todo aquello que creen en su nombre. Toda persona llamada a un ministerio de lo que el Señor constituye, a un servicio, estas señales le seguirán, dice su palabra. De manera que Dios, a través de estas señales, da evidencia y confirma que Él los llamó y que Él está con Él, ayudándoles y trabajando juntamente, mano a mano, a través de su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, el evangelista no es cualquiera. El evangelista es un ministerio muy importante en la iglesia. Y es un ministerio que aquellos que estemos o que están llamados, debemos de procurar hacer obra de evangelista. Debemos de cumplir con nuestro ministerio. Como dice la palabra, como Pablo le dice a Timoteo, allí donde leímos, debemos de hacer obras de evangelista. Debemos de cumplir con nuestro ministerio. Fue lo que Pablo le dice a Timoteo. Alabado sea el nombre de Dios. Santo es el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 5. Capítulo 4, verso 5. Entonces, mis hermanos, hemos escuchado, hemos
predicado, hemos dicho, hemos enseñado qué es un evangelista. Entonces, mis hermanos, hemos enseñado a través del desarrollo de este capítulo 3 qué es un evangelista. Que el evangelista es aquel que Dios llama a anunciar las buenas nuevas de salvación a personas que no son creyentes y en lugares donde aún no se ha predicado el evangelio. Que el evangelista es un exhortador, un predicador, un pregonero de las buenas nuevas del Señor. Hemos aprendido la diferencia entre un predicador y un evangelista. Que predicador puede ser cualquiera, pero evangelista es alguien que es llamado por Dios específicamente a anunciar las buenas nuevas de salvación para que las almas se salven, aquellos que no son creyentes. Hemos aprendido cuál es la función del evangelista. Que el evangelista es alguien que realiza campañas, hace cruzadas, hace misiones, ¿verdad? Predica el evangelio a los no creyentes, se procura porque las almas se salven, riega tratado, evangeliza masivamente y personalmente. Y hemos aprendido cuáles son las evidencias y las credenciales que debe tener un evangelista. Aparte de que también hemos conocido personajes bíblicos, los cuales ejercieron este oficio de evangelista en el Nuevo Testamento. Así que el evangelista es alguien importante dentro de las congregaciones. Yo le exhorto a toda persona que está llamada al ministerio evangelístico a que entre en fusión en su ministerio, a que no deje que el fuego del don de Dios que está en su corazón se apague, sino a que haga que esa llama arda más y que haga obra de evangelista y cumpla con su ministerio. Todos estamos llamados a ministerio, entonces todos debemos empezar, procurar, entrar en función a ese llamado y a ese ministerio. Es cierto que el que tú seas llamado a un ministerio no quiere decir que tú vas a ir apresuradamente a ejercer ese ministerio, no. Porque la palabra lo enseña. Jesús le dijo a los apóstoles, no salgáis de Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. Entonces, ¿cuál es nuestro deber cuando estamos llamados a un ministerio? Primero, buscar el poder de lo alto. Empezar a orar, a ayunar, a pedirle a Dios el revestimiento del poder de lo alto. A pedirle a Dios los dones, que son las herramientas que vamos a utilizar para el oficio al que somos llamados, para ejercerle en ese ministerio. Y una vez Dios nos confirme, nos dé lo que necesitamos, entonces salir a hacer las obras que debemos de hacer. Porque no podemos salir, aunque estemos llamados a ministerio, no podemos salir sin las herramientas, porque con qué vamos a trabajar. No podemos salir sin el respaldo de Dios y sin la cobertura de Dios y sin el poder del Espíritu Santo. Porque estas son las señales que nos van a acompañar. Y la dirección de Jesús y del Espíritu Santo son nuestra guía. Así que nosotros debemos de procurar, pues, estas cosas que son de suma y gran importancia para nuestro ministerio y comenzar a hacer las obras de evangelista. Debemos de hacer las obras de evangelista, hermano. Yo creo que la iglesia hoy en día, más que nunca, debe de atencionar a este ministerio evangelístico y comenzar a salir a las calles, comenzar a salir a anunciar las buenas nuevas de salvación, comenzar a predicar el evangelio que se debe predicar. Bendito sea el nombre del Señor. Porque óyame, esto que nos calcome por dentro, este deseo intenso, que está en nosotros, pero muchas veces somos golpeados y atacados por el afán, por el estrés, por la ansiedad, por el agobio, por la monotonía, hermanos. Muchas veces nos dejamos vencer por los afanes de este mundo, por las cosas que nos limitan, nos mantienen en un círculo vicioso y debemos de romper con eso. Porque nosotros fuimos llamados por el Señor a este evangelio, a este camino, para predicar la buena de salvación, para que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, atención evangelista, toda persona que está llamado a este ministerio. Es momento de que te sacudas. Es momento me voy a incluir, el momento de sacudirnos y de salir a hacer obra de evangelista. Yo recuerdo cuando yo empecé a predicar en las calles con los líderes de la iglesia donde nací espiritualmente. Yo recuerdo cuando yo predicaba, habían personas no creyentes que me veían y me decían, oye, Dios lo usaba. Y ellos me decían, tú tienes un llamado evangelístico. Ellos me decían, tú tienes un llamado evangelístico. ¿Te lo han dicho? Y yo, sí, me lo han dicho. Amén. A pesar de que personalmente, ¿verdad? Pues cuando Dios me llamó a otro ministerio. Personalmente, ¿verdad? Dios me hizo el llamado a otro ministerio, el cual pues operamos en él. Cada vez que el Señor pues nos quiere usar, operamos en él. Pero sí me ha ministrado mucho el ministerio evangelístico. Sí he sido grandemente ministrado por este ministerio, de muchas personas creyentes y no creyentes, que me han manifestado, ¿verdad? Este ministerio. Y las señales son las que identificarán si estamos o no estamos. Pero es tiempo de que nosotros nos sacudamos en el Espíritu y empecemos a hacer obra de evangelista. Se necesita que se evangelice, hermano. Se necesita que se predique el evangelio de verdad, que se enseñe la verdad del Señor. Porque las almas se están perdiendo cada día. El enemigo arrecia más. Y necesitamos que las almas se salven, hermanos. Necesitamos que vengan al camino del Señor para que mucho más procedan al arrepentimiento. Porque el Señor lo dice en su palabra. El apóstol Pedro, hablando, dice en su carta, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa, sino que muchos la tienen por tardanza. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nosotros que somos obreros en la viña del Señor, estamos aquí para regar esa semilla
para ir por todo el mundo y regar esa semilla, que esa semilla sea esparcida. Ya el trabajo de que la semilla germine, de que la semilla crezca, de que la semilla dé fruto, ahí está el Espíritu Santo y ahí está el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Pero nosotros como obreros tenemos una labor grande y es anunciar el evangelio de la buena nueva de salvación a toda criatura. Así que Dios le bendiga grandemente. Dios le siga bendiciendo de una manera especial. Hemos llegado al final de este capítulo 3 con el tema el ministerio evangelístico. Bendito sea el nombre de Dios. Así que en el próximo capítulo estaremos desarrollando el ministerio pastoral. Les invito a que se mantengan al tanto. Aquellos que están viendo este contenido en estos momentos y aún no se han suscrito, les invito a que se suscriban, que activen su campanita para que cada vez que pues traigamos un contenido ellos puedan recibir esa notificación y estar al día y no perderse ninguna de estas enseñanzas, ya que son de gran valor y de gran provecho para el pueblo del Señor en especial, y para cada uno de aquellos que no son creyentes también, para que aprendan y conozcan y entiendan lo que no entienden. Alabado sea el nombre de Dios. Y a través así también de esta enseñanza puedan recibir el llamado de Dios y puedan entregar su vida a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Así que suscríbanse, compartan, denle like, sigan apoyándome, gloria a Dios, sigan apoyando nuestro canal para que así alcancemos más vida, para que así también pues sigamos edificando a muchas personas más que en todo el mundo lo necesitan. Bendito sea el nombre de Dios. Dios le bendiga de una manera especial y nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.